¿Alguna vez se han preguntado qué podría conectar las crípticas visiones de unos niños en el campo, un atentado a plena luz del día en Roma y un secreto guardado bajo llave durante décadas por el Vaticano? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una historia donde la fe más profunda, literalmente, choca de frente con los eventos más oscuros del siglo XX. Es un recorrido que nos exige prestar mucha atención, porque la línea que separa lo místico de la historia documentada se vuelve súper delgadita. Así que prepárense para examinar una narrativa llena de advertencias apocalípticas y misterios asombrosos. Vamos a darle. Bueno, entremos en materia. Es loquísimo, de verdad, plantearse cómo eventos que parecen totalmente aislados terminan entrelazándose con el paso de las décadas. O sea, ¿cómo es posible que unas visiones a principios de siglo terminen materializándose en el cañón de una pistola en 1981 y culminen en una de las joyas más famosas del mundo? Para desenredar todo este misterio y entender esta cadena de sucesos, primero tenemos que establecer las bases, un poco de contexto que es clave. Sección 1. Advocaciones marianas. Antes de meternos en profecías y atentados, tenemos que entender muy bien la base teológica sobre la que se sostiene toda esta historia. Todo gira en torno a la Virgen María, pero bajo una lupa muy particular. El término advocación viene del latín advocatio, que básicamente significa llamado o invocación. Y aquí hay que entender algo crucial. Aunque escuchemos un montón de nombres distintos, ya saben, desde la Virgen de Guadalupe en México hasta Nuestra Señora de Lourdes en Francia, siempre estamos hablando de la misma persona, la Madre de Jesús. Entonces, ¿por qué hay tantos nombres? Pues por la adaptación. Las fuentes nos explican que, así como cualquier mamá adapta su lenguaje para que sus hijos le entiendan, la Virgen se ha manifestado con ropas, símbolos y rasgos geográficos distintos para darle identidad, consuelo y protección a diferentes comunidades. Básicamente, cada título responde a lo que la gente necesitaba en ese momento histórico. Sección 2. Las apariciones en Fátima. Ahora sí, viajemos en el tiempo hasta 1917, a una zona rural de Portugal. Imagínense el escenario. Europa estaba consumida por la Primera Guerra Mundial. Y en medio de todo ese caos, la historia nos presenta a tres niños pastores. Lucía, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta, de 9 y 7. Resulta que, mientras cuidaban a sus ovejas en un lugar llamado Cova de Iria, afirmaron haberse topado con una figura deslumbrante. Los niños la describieron literalmente como una señora más brillante que el sol. Según los registros de la época, la Virgen les pidió mucha devoción, rezar por la paz del mundo y les dio la instrucción de regresar a ese mismo punto exacto el día 13 de cada mes. Ah, y un dato importantísimo. Un año antes, estos niños ya habían sido preparados por las visiones de un ser que se llamó a sí mismo el Ángel de la Paz. Y para que dimensionemos el tamaño de este fenómeno religioso, solo vean este número, 50,000. 50,000 personas, es como llenar un estadio entero. Esa es la cantidad de gente que se juntó el 13 de octubre de 1917. Atraídos por el rumor de que habría un milagro, toda esa multitud se quedó ahí, aguantando una lluvia torrencial parados en el lodo de la montaña. Y fue justo ahí donde presenciaron lo que hoy conocemos como el milagro del sol. Y ojo, no solo había católicos devotos, entre la multitud había masones, comunistas y autoridades civiles que fueron por puro escepticismo, y aún así todos atestiguaron un fenómeno inexplicable que convirtió esto en uno de los movimientos religiosos más masivos de la era moderna. Sección 3. Los tres secretos. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es que nos mete directo al corazón del misterio. Porque más allá de los milagros que vio toda esa gente, había un mensaje oculto. Y hay un mito muy común. Solemos pensar que son tres secretos separados. Pero no, los documentos del Vaticano son súper claros. En realidad, es un solo secreto profético, pero dividido en tres partes continuas que se revelaron el 13 de julio de 1917. La primera parte mostraba una visión aterradora del infierno. La segunda advertía sobre los daños inmensos que causarían el totalitarismo y el abandono de la fe en Rusia, pidiendo que fuera consagrada. Y la tercera es la que tuvo a toda la iglesia y al mundo llenos de especulaciones durante décadas. Y aquí lo tienen, evidencia directa en pantalla. Lo que estamos viendo es el manuscrito original redactado por Sor Lucía. Como ella fue la única vidente que sobrevivió a la infancia, escribió esta tercera parte muchísimos años después, hasta el 3 de enero de 1944. Pero ojo, no lo hizo porque ella quisiera, sino bajo la obediencia más estricta y por orden del obispo de Leiria. Este papel, guardado en un sobre sellado con cera, terminó en los archivos secretos de Roma. Papas como Juan XXIII y Pablo VI lo leyeron, pero en su momento decidieron mantenerlo en absoluto secreto. Las palabras de ese manuscrito son impactantes. Escuchen esto. Describe a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, que, centellando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo. Según los teólogos, este fuego destructivo es una metáfora clarísima del poder bélico y las armas que nosotros mismos, como humanidad, hemos construido. Pero aquí viene un contraste visual tremendo, casi de película. Esas llamas amenazantes se apagan de golpe cuando tocan la luz radiante que sale de la mano de la Virgen.
Es básicamente la tensión máxima entre la destrucción provocada por el hombre y la protección divina. Y si seguimos leyendo el documento, llegamos al clímax de esa tercera visión. Los niños cuentan que vieron a un obispo vestido de blanco. Inmediatamente sintieron en sus corazones que se trataba del Santo Padre. La escena descrita es desgarradora. Relatan a este obispo caminando con paso vacilante, temblando, cruzando una ciudad inmensa que está medio en ruinas. Va caminando pesado, abrumado por el dolor y rezando por las almas de los cadáveres que se va topando en el camino. Y la visión termina con una violencia tremenda. El manuscrito dice que al llegar a la cima de un monte, postrado de rodillas a los pies de una enorme y rústica cruz de madera, este obispo de blanco es ejecutado. Un grupo de soldados le dispara con armas de fuego y flechas. Y junto a él también caen sacerdotes, obispos y laicos. Es la imagen cruda y literal del martirio que sufrió la Iglesia en el siglo XX. Una predicción durísima que, por muchísimo tiempo, nadie tenía ni idea de cómo interpretar. Sección 4. El atentado contra el Papa. Y para entender el peso de esa profecía, tenemos que salirnos de las visiones de 1917 y aterrizar de golpe en la realidad documentada de nuestra era moderna. Porque fíjense en esto. Para los investigadores de este tema no hay coincidencias. El 13 de mayo de 1981, exactamente el mismo día y mes en que se celebraba el aniversario de la primera aparición en Fátima, el terrorista turco Mehmet Ali Agha sacó un arma y abrió fuego a plena luz del día en la plaza de San Pedro. El Papa Juan Pablo II iba saludando a la multitud en el papamóvil, y de repente, parecía que la violencia brutal descrita en aquel viejo manuscrito irrumpía en la vida real de Roma. 4 balas. Esa es la cantidad de proyectiles que impactaron al pontífice polaco a una distancia cortísima. El ataque fue severo. Lo hirieron gravemente en el intestino, también en el brazo y la mano. En ese momento, el mundo entero contuvo la respiración. Mientras la ambulancia corría hacia el Hospital Gemelli, el líder de la Iglesia Católica agonizaba y se debatía entre la vida y la muerte. Sección 5. Una bala en la corona. Y esto ilustra de manera brillante cómo se cierra el círculo de nuestra historia. Resulta que, mientras el Papa Juan Pablo II estaba en el hospital durante su larga recuperación, pidió que le llevaran todos los documentos del secreto de Fátima. Los estudió a fondo, y al leer sobre el obispo de blanco cayendo bajo los disparos, adquirió la absoluta certeza de que él era el protagonista de esa profecía. Convencidísimo de que su vida se había salvado por una intervención divina, en 1982 viajó a Portugal en una peregrinación para dar gracias, y en 1984 hizo algo con un simbolismo brutal. Le donó al santuario la mismísima bala que los cirujanos le habían sacado del cuerpo, y decidieron incrustar ese pedazo de plomo letal en la imponente corona de oro y piedras preciosas de la Virgen. Pero no me van a creer esto. Lo verdaderamente alucinante, un detalle físico que todavía deja a los joyeros con la boca abierta, es que la bala encajó con una precisión milimétrica. Justo en el centro de la corona, debajo de la esfera azul, había un espacio vacío que venía desde su fabricación original, y la bala encajó perfectamente allá adentro, como si ese espacio hubiera estado esperando ese exacto fragmento de historia durante décadas. Hoy en día pueden ver esa bala ahí, transformado en un emblema físico de protección, simbolizando cómo la fe, al final, superó a la violencia.